¿Cuántos se imaginan la presencia del Señor el día más glorioso que tengamos? Cuando Él venga a buscar a su iglesia, a buscar a su pueblo, será el día más maravilloso para nuestra vida, porque como dice el apóstol Pablo, en aquel día nos veremos cara a cara y nos veremos tal cual realmente somos nosotros. Vamos a ir siendo transformados de gloria en gloria en este tiempo, en estos días, para que llegue un momento donde la gloria del Señor resplandezca tan fuerte en nuestra vida y nos vamos a conocer realmente como fuimos conocidos en la eternidad. Esperamos aquel día de redención, esperamos aquel día donde Dios nos dará un cuerpo nuevo. Esperamos aquel día donde el Señor suene, haga sonar su última trompeta. Esperamos ese día que será en un abrir y cerrar de ojos, y tu cuerpo y mi cuerpo serán transformados, y los muertos en Cristo, tu padre, tu madre, los que murieron en el Señor resucitarán primero y nos reuniremos juntamente con el Señor en las nubes. Yo espero ese día, anhelo el día de estar frente a frente a mi Señor. Será el día más glorioso para nuestra vida. Amén. Así que denle un aplauso al Señor ahí en la casa, denle un aplauso junto a sus hijos, porque esperanza tenemos. Gloria a ti, Señor. Así que Dios les bendiga, que Dios bendiga sus vidas. Amén. En esta mañana queremos darle gracias al Señor, bendecir sus vidas. Si hay algo importante hoy que podemos hacer es reunirnos como iglesia, es escuchar la palabra del Señor. El cielo y la tierra van a pasar. Un día este cielo y esta tierra que vemos, un día va a pasar. Ya no existirá más. El Señor dice en el libro de Apocalipsis, Juan dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Va a haber una tierra nueva. Si será en este mismo planeta o no, o será en otro lugar, el Señor lo sabe, pero Juan dice que el cielo y la tierra van a pasar, este primer cielo y esta primera tierra, pero que su palabra no pasará, permanecerá para siempre, porque es la palabra del Señor. Entonces hoy día lo que venimos a hacer, o lo que venimos a experimentar, es su palabra que transforma, que da vida, su palabra que está dando vida hoy a través de la creación. Hermanos míos, la creación de Dios se renueva día a día. No solamente lo que vemos nosotros hoy día en la naturaleza, no solamente que nazcan nuevas personas, sino que dice la palabra del Señor que en el universo el Señor está generando vida, está vivificando todas las cosas. Entonces entendemos que la palabra creadora de Dios todos los días está generando algo nuevo, y esa palabra que viene sobre la naturaleza, que viene sobre la humanidad, que viene sobre el cosmos, también viene sobre nuestras vidas para vivificarnos, para renovarnos, para cambiarnos, para cambiar nuestra manera de pensar, tal como le dijo Pablo a los romanos. Cambiemos nuestra manera de pensar, porque este es nuestro culto racional, ser un sacrificio vivo. Amén. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dijo eso? Su palabra. Su palabra es la que nos instruye y nos dirige. Amén. Así que en esta mañana quiero hablarte sobre la venida del Señor. Vamos a seguir hablando un poco sobre la venida, trayendo luz para aquellos que todavía están confundidos, porque hay mucho pueblo confundido de cuándo ha de venir el Señor, qué cosas han de suceder. Tenemos que tener claridad nosotros como pueblo, como iglesia, cuándo será su venida o qué señales habrán de su venida. Para eso voy a invitarle a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 1 al 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 1 al 11. El título del mensaje es: Dios no te escogió para castigarte, sino para salvarte. O Dios no nos escogió para castigarnos, sino para salvarnos. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Amén. Ese es el texto que vamos a leer. Dios no nos escogió para condenación, sino que nos escogió para salvación. Eso es lo que vamos a hablar en este día. Y quiero dar gracias a todos los hermanos que me saludaron, a aquellos que me honraron con un saludo, porque yo les decía mucho, honra no es solamente darle cosas a alguien, darle cosas materiales. La honra nace desde el reconocimiento.
Por eso que el primer mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Tiene que ver con reconocer quiénes son tus padres, obedecer, ¿no es cierto? Y eso mismo como pastor. Para nosotros el mayor regalo son ustedes, son la iglesia. Para mí, bueno, obviamente primero es mi familia, pero también son ustedes como familia de Dios. Son mi mayor regalo, el verlos crecer como familia, el verlos salir adelante, prosperar, pero más que eso, crecer en el Señor. Ese es mi mayor regalo, que el trabajo que hacemos en medio de ustedes da fruto, y el fruto son ustedes. Ustedes son nuestra gloria, como dijo Pablo, ustedes son nuestra corona, corona mía. Amén. Ustedes son, y cuando ustedes me saludaban ayer, venían esos recuerdos de lo que Dios ha hecho en sus vidas, y ese es nuestro mayor regalo. Cosas materiales, gracias a Dios, Dios nos ha dado de todo. No tenemos lujo, pero tenemos, ¿no es cierto?, lo que necesitamos para vivir. Pero ustedes son nuestro mayor regalo. Amén. Así que Dios les bendiga y les abrazamos en esta hora. Entonces vamos al libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5. El apóstol Pablo está hablando de la venida del Señor. Nótese que en ninguna parte habla de segunda venida, sino que habla de la venida. Lo entendemos obviamente por la revelación de la Escritura, que el Señor tiene que venir por segunda vez. Pero siempre que se habla de la venida del Señor, de la segunda venida, se habla de la venida del Señor. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, ¿quién? La sociedad, digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mire qué terrible, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día de la venida del Señor os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Esta es una advertencia. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira o castigo, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, dice, porque nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y el 11 dice, por lo cual animaos o anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen ahora. Amén. Oramos por la palabra. Padre, queremos bendecirte en esta tarde, en esta mañana, Señor, y pedirte por esta palabra, por este mensaje. Rogarte, Dios mío, que traigas luz, que traigas claridad, que seas quitando los velos de nuestros ojos, Señor, para poder entender bien. Señor, hay algunos que hoy día tienen la venida del Señor por tardanza. Hay algunos, Señor, que piensan que van a ser castigados juntamente con los impíos. Hay algunos que piensan que pasarán por la gran tribulación. Hay algunos que están confundidos. Pero en esta hora te pedimos claridad a través de tu palabra. Trae luz, Señor. Y al traer luz traerás esperanza para nuestras vidas. Para animar al pueblo, para animar a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Entonces, hemos venido hablando durante esta semana sobre una serie de mensajes y de enseñanzas con respecto a la venida del Señor. Y hemos entendido que el periodo de la venida del Señor ha de empezar con un acontecimiento que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Juntamente con el arrebatamiento de la iglesia
tiene que ver con un acto glorioso que vamos a vivir, que es nuestra esperanza, que es la resurrección del cuerpo y el cuerpo glorificado, donde el Señor nos dará un cuerpo nuevo para habitar eternamente con Él. La venida del Señor empezará con esos dos acontecimientos, ¿sí? Para posteriormente entrar a un periodo que se llama el periodo de la gran tribulación, o de la tribulación y la gran tribulación, que son 7 años acá en la tierra, ¿no es cierto?, donde vendrá el gobierno del anticristo, donde se levantará un falso profeta que unirá a las religiones del mundo. No es que habrá una sola religión, sino que él llegará a unir a las religiones del mundo para crear una sola religión, para posteriormente adorar a la bestia. Amén. La palabra del Señor dice que este anticristo, una de las cosas que va a hacer alianza con el pueblo de Israel. La profecía de las 70 semanas de Daniel, entendemos que hará una alianza, pero esa alianza será una falsa alianza. Y el tema es que para que puedan adorar a la bestia, para que la bestia se siente en el trono de Dios, se adore en el templo del Señor, serán días de confusión, días de tribulación, pero serán 3 años y medio. Y después de esos 3 años y medio, cuando se quiebre el pacto de esta alianza, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis que vendrán los juicios del Señor. Vendrán las copas de la ira, vendrán las trompetas, se soltarán los sellos, se romperán los sellos, etcétera, etcétera. Entonces nos damos cuenta que será un tiempo donde el mundo, aquellos que hayan negado al Señor, van a ser castigados, van a ser castigados por Dios. De hecho, uno de los juicios es que la 1/4 parte de la humanidad va a morir en aquellos días. O sea, estamos hablando por lo menos 1,5 millones a 2 millones 2.000 millones de personas. Somos más de 7.000 millones en este momento, y alrededor de 2.000 millones de personas van a morir en aquellos días. Imagínense lo terrible que va a pasar en aquellos días. Va a ser un castigo tremendo. Entonces, tenemos que entender que el periodo de la venida del Señor no es que sea en un día, sino que es una serie de acontecimientos que empiezan con el arrebatamiento de la iglesia y terminan con el día glorioso donde el Señor aparece con el ejército de los cielos, montado en su caballo blanco, ¿no es cierto?, con vestiduras blancas, con una espada aguda que sale de su boca, y en su muslo tiene una inscripción que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no viene como el Mesías sufriente, ya no viene como Cordero, sino que ahora viene como un león y viene a juzgar a las naciones y a pelear por Israel. ¿Dónde va a aparecer en aquellos días? Dice la Escritura que va a pisar, según la profecía de Zacarías, va a pisar el monte de los olivos. Sin embargo, en el arrebatamiento Él nos va a esperar en las nubes. Por lo tanto, entendemos que lo que dice Pablo acá en Tesalonicenses, cuando empieza diciendo: pero hermano, con respecto al día del Señor, a los tiempos y ocasiones, no tienen necesidad de que yo les hable. La palabra tiempo y ocasión, yo le dije que es la palabra griega cronos y kairos. Y cronos nos enseña que es un tiempo cronológico, donde hay estaciones, donde hay horas, donde hay tiempo. Es un proceso de tiempo. Son estaciones de años, son las horas del día. Eso es cronos. Y la palabra kairos es un tiempo específico, ¿no es cierto?, que se le da a una ocasión específica. No es un tiempo cronológico, sino que es un tiempo específico. Tiene que ver con fechas, con festividades. Entonces, lo que está diciendo Pablo, que es lo mismo que dijo Jesús en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles le predican, cuándo restauraría el reino de Israel y cuándo vendría Él por segunda vez. Dice la Escritura, también Cristo usa la misma frase. No les toca a ustedes entender los tiempos y las sazones. No les toca a ustedes entender el cronos y el kairos. Pero estas señales habrán de mi venida. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando se habla de la segunda venida del Señor, se habla de cronos y de kairos.
se habla de un tiempo específico, una temporada específica. Es por eso que entendemos que las 70 semanas de Daniel, ¿no es cierto? O las profecías de Daniel, cuando habla de medio tiempo y después de un medio tiempo está hablando de 7 años. Está hablando de la mitad de un tiempo, de 3 años y medio, que vendrá una tribulación, pero después de esos 3 años y medio vendrá una gran tribulación. Por lo tanto, se entiende que la venida del Señor no es un solo día, sino que es una sucesión de acontecimientos. Y eso es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Con qué empieza la venida del Señor? ¿Con qué acontecimiento? Con el arrebatamiento de la iglesia, donde la iglesia no será castigada, que es lo que queremos ver ahora, por eso se lo estoy explicando. Donde la iglesia no pasará por la gran tribulación, donde la iglesia no ha sido puesta para ira, para ser castigada. Dios en su justicia no puede castigar al malo con el bueno, no puede castigar a sus hijos, ¿no es cierto? O no puede castigar al malo, a los impíos, a los que van a adorar a la bestia y a la misma vez castigar a sus hijos. En ninguna parte de la Escritura vamos a ver a Dios castigando al bueno. En ninguna parte de la Escritura vamos a ver que los justos van a pagar juntamente con los impíos. Vemos la historia de Lot, que fue retirado, fue sacado porque él estaba viviendo cerca de Sodoma, pero fue rescatado por el ángel. Vemos la intercesión de Abraham, como Dios libra, ¿no es cierto?, a su sobrino, a Lot, por causa de la intercesión. Pero décadas o siglos más antes de este episodio, vemos a un Noé, cómo Dios no hace pagar a Noé porque Noé era justo, porque Noé amaba a Dios, porque Noé agradaba al Señor. Y por esa causa, porque no había ni un justo más como Noé, Dios lo escoge para preservar a la humanidad, pero la familia de Noé no paga juntamente con los que murieron en aquel día. Y cuando vemos vez tras vez la Escritura que no pagaron, los justos nunca pagaron y nunca van a pagar el castigo cuando Dios quiere castigar una nación. Y en este caso, cuando Dios viene a castigar a las naciones, no van a pagar juntamente los justos con los impíos. Amén. Así que lo primero que podemos decir es que no pasaremos por la gran tribulación. ¿Y cuál es el motivo? Hay un texto clave que leímos acá que lo vamos a desarrollar más adelante. Que Dios no nos ha escogido para ira. El versículo 9 de lo que acabamos de leer dice que Dios no nos escogió para castigarnos, para ira, sino para alcanzar salvación a través de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos escogió, que Dios nos llamó, no para castigarnos, no para desatar su ira sobre nosotros en aquellos días de la venida del Señor, sino que es para alcanzar salvación a través de Cristo. Y ese es un proceso, ese es un tema que vamos a tocar ahora. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que tenemos esperanza, que tenemos que tener claridad desde los días de la venida del Señor, tenemos que tener claridad, tenemos que entender en qué momento estamos parados y hacia dónde vamos, pero lo que queda ahora tiene que ver con un tiempo de preparación. Y eso es lo que yo quería un poco hablarle en esta mañana. Hemos venido hablando de la venida del Señor, pero también hemos venido hablando de que así como Cristo viene, nosotros tenemos que estar preparados. Y hemos dicho en ocasiones anteriores, nombramos la fiesta de Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, donde se le anticipaba un mes, que es el mes de preparación, el mes de Elul, donde todos los hebreos se preparan para llegar al mes posterior, porque ellos saben que Dios viene a juzgar a Israel y también viene a juzgar a las naciones. Por lo tanto, Dios les da un mes, 10 días de preparación, donde ellos se van a preparar, donde ellos se van a poner a cuenta con Dios, donde ellos van a confesar sus pecados, donde ellos le van a decir: Señor, yo me vuelvo a ti, yo me vuelvo a tus mandamientos. Hacen teshuvá. La palabra teshuvá es arrepentimiento, que significa retornar al Padre, retornar a su palabra, retornar a sus mandamientos, retornar a sus propósitos. Entonces, lo que hace el Señor en aquellos días es poder preparar a su novia, como las 10 vírgenes que aunque estaban todas bien vestidas, pero habían 5 que estaban preparadas
para la venida del novio. Hay pueblo que está preparado para oír la final trompeta, pero hoy día hay pueblo que todavía no está preparado. Sin embargo, Dios nos da un tiempo de preparación y podemos decir que estos días son días de preparación. Amén. Hermano, no es casualidad. Cuando tú te pones debajo de una bandera, te vuelves un patriota. Cuando te pones debajo de una bandera política, nunca vas a poder entender los tiempos de Dios. Cuando tú te pones debajo de la bandera chilena y te pones debajo de un color político, nunca vas a poder entender los tiempos de Dios, porque nosotros no nos ponemos debajo de una bandera política, sino que nos ponemos debajo de la cruz de Cristo, y debajo de la cruz de Cristo hay revelación, hay luz, hay entendimiento. Por lo tanto, en estos días hay muchos que han entendido este tema de la pandemia como algo político, y sin duda que ha habido política de por medio, pero no estamos entendiendo que es un tiempo que Dios ha reservado para la iglesia. Y si Dios viene el próximo mes, y si Dios viene este año para la fiesta de las trompetas, y tú no entendiste que este tiempo donde Dios nos mete en una casa, donde Dios nos mete en el principio, en el origen de la iglesia, donde la iglesia empieza, si nosotros no entendemos, si nosotros no comprendemos, va a sonar el último chofar de Dios, va a sonar la final trompeta, y los muertos en Cristo, voy a ver a mi abuela, a mi madre, cómo van a resucitar, pero yo no me voy a quedar acá, yo voy a ser transformado con mi familia y nos vamos a ir al cielo con el Señor. Pero si no entendemos que este tiempo es para prepararnos, es para buscar a Dios. Yo sé que en este tiempo te has dedicado a hacer cosas, has hecho recetas, te has preocupado de arreglar tu casa, algunos han hecho pan, algunos se han dedicado a hacer cosas nuevas, pero ¿cuántos han buscado el rostro del Señor? ¿Cuántos se han preocupado de lavar sus vestiduras? ¿Cuántos se han preocupado o están ocupados en buscar el rostro del Señor? ¿Cuántos han entendido que este es un tiempo de preparación para lo que viene? ¿Cuántos han comprendido que este es un tiempo de intimidad con el Padre? No importa la semana, no importan los meses, Dios te ha proveído, Dios te ha dado de todo, pero es para que te metas en el secreto del Señor y para que prepares a tu familia, porque la trompeta puede sonar en cualquier momento. Dale gloria a Dios ahí, hermano. Aleluya, gloria al Señor. Nos hemos ocupado de ver series. Algunos han visto cuántas series, hermano. Pero ¿cuántos han visto series de prédicas? ¿Cuántos han ido a visitar la enseñanza a nuestro canal de YouTube? ¿Han escuchado la enseñanza, lo que Dios nos está entregando? ¿Cuántos se han tomado un tiempo para doblar sus rodillas? Si antes oraban 10, 20, 30 minutos, ¿cuántos están orando una hora? ¿Cuántos están orando 2 horas? Y no importa el tiempo, hermano, sé que el tiempo no tiene que ver con una oración de calidad, de justos. Pero también entendemos que Cristo oraba 1 hora, los discípulos oraban mucho tiempo, estaban en la presencia del Señor. Los grandes hombres de Dios han orado, han pasado horas en su presencia. ¿Y cuántos en estos días lo han hecho? Recuerdo la palabra del pastor Carlos que decía, cuando estábamos orando un día, decía que no teníamos que salir de la misma forma que entramos en este tiempo. Porque si salimos de la misma forma y no aprendimos nada en Dios, no nos preparamos, no nos arrepentimos, no nos volvimos a Dios, no nos sirvió de nada este tiempo. Porque salimos de la misma forma en la que entramos. Por lo tanto, es un tiempo de preparación para que no salgas de la misma forma en la que entraste en este tiempo de cuarentena. Aleluya. Entonces, Dios siempre nos va a dar un tiempo de preparación. Siempre. Es por eso que Pablo le dice a los tesalonicenses, le dice, con respecto al Kairos y al Cronos, de la venida del Señor, no tienen necesidad de que yo les vuelva a enseñar, porque ustedes bien saben cómo es esta teología, cómo es esta enseñanza. Hay que entender que en los días de la iglesia, hermanos míos, lo que más se predicaba en los días de la iglesia apostólica en el primer siglo, lo que más se predicaba, además de predicar de arrepentimiento, no se predicaba de prosperidad, no se predicaba que Dios te iba a hacer rico acá en la tierra, sino que se predicaba de la venida del Señor. Amén. Los hebreos
Y la iglesia de aquel día, la iglesia que fundó Pablo, la iglesia que levantó Pablo, que levantaron los apóstoles, no predicaban de otros temas, sino que de la venida del Señor. Ellos pensaban, ellos creían escatológicamente que el Señor iba a volver en sus días. Porque cada vez que se levantaba un emperador en Roma, usted tiene que entender esto. Cuando lea la Biblia, los días de Jesús, los días de los apóstoles, vea a los romanos encima de ellos, matándolos, persiguiéndolos, haciéndole tirar a sus casas, avasallándolos. Entonces, cada vez que se levantaba un emperador tirano, la iglesia pensaba que Cristo retornaba en esos días, porque ellos pensaban que el emperador tirano lo interpretaban que era un prototipo de anticristo, que perseguía, que mataba a la iglesia. Por lo tanto, este era un mensaje que se predicaba muy fuerte en aquellos días. Por eso que Pablo termina diciendo con estas palabras: anímense los unos al otro, no está todo perdido, hay esperanza, Cristo viene, su venida está cerca, pero tienes que prepararte. Tienes que limpiar tus vestiduras para que cuando Él venga nos lleve a su gloria. Aleluya. Aleluya. Entonces, Pablo le dice a los tesalonicenses: no tienen necesidad de que yo les siga enseñando, porque ustedes conocen este tema. Ustedes conocen las profecías apocalípticas del profeta Isaías, del profeta Amós. Como ellos profetizaron el día del león, el día del gran rey. Ustedes saben que será un día de tinieblas, será un día difícil. Y en esa misma intención Pablo, así como los profetas profetizaron sobre el día del Señor, que sería día de oscuridad, que sería día de mortandad, asimismo Pablo dice: porque vosotros sabéis perfectamente que aquel día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la venida del Señor no te pille descuidado, no te pille desprevenido. Ahí para que le diga el que está a tu lado, que la venida del Señor no te pille desprevenido, no te pille haciendo otra cosa. Porque dice Pablo que el Señor vendrá como un ladrón que viene en la noche y que no avisa. Eso es lo que está diciendo, que la venida del Señor va a pillar a muchos desprevenidos, al mundo lo va a pillar desprevenido. Porque el mundo por un lado va a estar pidiendo paz y seguridad. Pero los que entendemos los tiempos, cuando ellos digan paz y seguridad, los que entendemos los tiempos vamos a entender que la final trompeta está sonando, que el grito del novio se está oyendo. Los que entendemos los tiempos, no nos va a pillar la venida del Señor desprevenida como el ladrón, ¿no es cierto?, pilla a la familia de noche. ¿Qué quiere decir eso? Que la venida del Señor a muchos los va a pillar por sorpresa. Y tristemente mucha iglesia, mucho pueblo se va a quedar en aquellos días. Y aunque dice la palabra que Dios no nos ha puesto para ira, sino que para alcanzar salvación a través de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor te dio la salvación, Él no te la va a quitar, pero depende de ti que la cuides, depende de ti que la protejas. Depende de ti que llegues a la meta. Pablo dijo, habiendo sido heraldo, habiendo sido un instructor para muchos, habiendo sido un maestro para muchos, no venga a ser yo eliminado de la carrera y me pierda la salvación que Dios me ha dado. Entonces tenemos que entender que aunque Dios no nos ha puesto para ira, pero sí nos ha puesto para alcanzar salvación. Y esa salvación depende de ti y de mí. Y depende que no estés descuidado para los días que Cristo viene. Que no estés haciendo otra cosa. Que no te pille la venida del Señor como un ladrón en la noche. Que no te pille la venida del Señor como que estás haciendo cualquier cosa y te descuidaste. Y partió tu familia, partieron otros, partió la iglesia y tú te quedaste acá en la tierra. Eso es lo primero que tenemos que entender. Porque aquellos días, o los días cuando empieza la gran tribulación, dice la palabra que el mundo va a estar buscando paz
y seguridad. Pero cuando digan paz y seguridad, va a venir sobre ellos un tiempo que Dios determinó. Se acaba un tiempo, se acaba el tiempo de la gracia para la iglesia, para los gentiles. Empieza el tiempo de la salvación para los judíos. Pero empieza un tiempo de gran tribulación, donde el anticristo viene a gobernar junto con la falsa trinidad, el falso profeta y la bestia. Gobiernan por 7 años la tierra. Y dice la Escritura, será el día cuando ellos quieran paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y dice la Escritura, y no escaparán. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde ya no hay salvación. Es un tiempo donde la gracia se acabó. Y los que quieran ser salvos en aquellos días, hermanos nuestros que hayan quedado, siervos que hayan quedado, iglesias que hayan quedado, van a tener que tienen 2 opciones: o ser marcados por la bestia para comer y comprar. En aquellos días tendrán que tener la marca de la bestia. Pero y si no, y se van a condenar eternamente. Y si no, tendrán que dar su vida por el Señor y serán martirizados, serán decapitados, quizás serán colgados en las plazas públicas como espectáculo para la humanidad. Entonces, cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Esta es una gran señal para que entendamos los últimos días que estamos viviendo. Porque la gente en los últimos días buscará paz y seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que la maldad del hombre aumentará. Si la sociedad necesita paz y seguridad, ¿por qué cree usted que la necesita? Es porque no va a haber seguridad y no va a haber paz en los días de la venida del Señor. El mal va a aumentar, los delitos van a aumentar, los robos van a aumentar, la violencia en las calles va a aumentar, el narcotráfico va a aumentar, las guerras van a aumentar. Va a ser común lo que estamos mirando hoy día, saqueos. Va a ser común que la gente empiece a protestar por lo que ellos quieran. Va a ser común matar policías. Va a ser común atentar en contra de los presidentes. Va a ser común. Entonces aquellas personas que no les gusta la violencia van a clamar y van a pedir que haya paz y seguridad. Y en esos días un líder mundial se va a levantar y va a decir: yo soy el que traigo paz y seguridad. Pero es una paz y una seguridad momentánea, disfrazada. Porque después que él diga eso, vendrá una destrucción repentina sobre toda aquella generación. Y dice la Escritura, y no escaparán. Hermanos míos, quiero decirte que hay esperanza, pero depende de ti. El infierno no fue creado para el hombre, sino que fue creado para Luzbel y los demonios que se rebelaron contra Dios, o los ángeles caídos, perdón, que se rebelaron contra el Padre en el cielo. Para ellos fue ese lugar preparado, reservado desde antes de la fundación del mundo. Fue reservado ese lugar de castigo para ellos. Sin embargo, por la culpabilidad del hombre y porque el hombre quiso hacer lo malo y no obedeció a Dios, y en los días de la gran tribulación, naciones van a ir en contra de Jesús, naciones van a ir en contra de Dios, van a pelear con Dios conscientemente. Ese lugar también va a ser reservado para ellos. Va a ser la muerte eterna. Y algunos me han dicho, tratando de explicar esto de la muerte eterna, me han dicho: pastor, pero allá yo, si me muero, no tendré más conciencia. No, estás equivocado, porque el alma va a vivir eternamente. Y el alma tiene conciencia, el alma es tu conciencia. Y esa conciencia, tu alma, tu vida, tu otro yo, va a ser atormentado de día y de noche. Ese es el problema de lo que le va a pasar a esta sociedad. Y de lo que le va a pasar a muchos que no van a obedecer a Dios. Hijos que Dios llamó, hijos que Dios compró con su sangre, pero que no obedecieron a Dios. Fueron hijos rebeldes, como dijo Pablo a los Corintios. Que perdieron su salvación. Que se perdieron, hermano. ¿Por qué? Porque no estuvieron atentos a la venida del Señor.
Porque el Señor vino como ladrón en la noche. Porque tal como explica Pablo, y ustedes no es necesario, porque los que de noche se embriagan, lo hacen de noche, los que duermen de noche lo hacen. Pero ustedes son hijos de luz, son hijos del día. ¿Para qué? Para que velen, para que oren, para que busquen de mi presencia, para que cuando venga aquel día no los pille desprevenidos. Para que venga aquel día no los pille haciendo tantas recetas, hermano, y no buscando al Señor. O viendo tantas películas en las redes sociales y no buscando al Señor. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Son días de gran tribulación, van a ser días de conmoción. Lo que viene de aquí en adelante no van a ser días buenos. No van a ser días buenos porque se está terminando la era de la iglesia. Se está terminando el tiempo de la gracia. Entonces tiene que ser un día, van a ser días difíciles. Jesús, profetizando de aquellos días sobre dolores de parto, dice que serán días donde habrán enfermedades en todo el mundo y habrá hambre. Naciones, la economía de las naciones van a caer. Vamos a ver nosotros con nuestro ojo antes que Cristo venga, derrumbarse naciones. Esto va a suceder, va a pasar. Y en medio de esa sociedad es donde la iglesia tiene que levantarse valiente, valorosa, con valor, con gallardía, con poder, con unción. Es en estos días donde Dios necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que aprovechen este tiempo de cuarentena para buscar al Señor, no para hacer otras cosas. Porque serán días difíciles. Y es donde tenemos que estar juntos, buscando al Señor. La iglesia habrán dos tipos de iglesia. Una iglesia que va a apostatar y que se va a unir a este mundo. Y va a tomar todas las corrientes que el mundo traiga. Todos los pensamientos los va a meter dentro. Pero va a haber una iglesia victoriosa y gloriosa, que no se va a contaminar con la comida del rey, ni con la comida de este mundo. Apocalipsis capítulo 3 habla de la iglesia de Filadelfia, que aunque es una iglesia pequeña y ha soportado la prueba, Dios le ha abierto una gran puerta, que es la puerta del evangelismo, para que en aquellos días, hablando proféticamente en una doble interpretación, no solamente los días hace 2000 años atrás cuando existió la iglesia de Filadelfia y en Asia, en Turquía, sino que también estaba hablando de la iglesia de los últimos tiempos. Los escatólogos o los estudiosos de los tiempos del fin, ellos dicen que las dos últimas iglesias, o los dos mensajes a la última iglesia, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, van a ser las dos iglesias, o las características de dos tipos de iglesia que será antes de la venida del Señor. Acuérdense que Apocalipsis capítulo 3, la iglesia todavía está en la tierra, pero en el 4 la iglesia ya subió al cielo. Léalo y se va a dar cuenta. Van a haber dos tipos de iglesia. Una iglesia que va a sufrir por Cristo, que tiene una puerta para evangelizar, para ir a las naciones en medio de todo el caos que va a haber, traer la gloria de Dios para recoger la última y gran cosecha de almas. Pero va a haber otra iglesia que va a ser una iglesia que va a estar mezclada con el mundo. Una iglesia que solamente va a hablar de lujos, va a hablar de prosperidad, que es la iglesia de la Odisea, porque ellos decían que no tenían necesidad de nada y que eran ricas. Pero Jesús le dice pobre y ciega. Porque a pesar de que tenían riquezas, habían dejado fuera al Espíritu Santo. Y solo metían ruido. Porque en estos días Dios te va a dar la habilidad para poder entender cuando escuches un mensaje, una prédica. Dios te va a dar la habilidad para poder entender qué es lo que es ruido, diferenciar entre el ruido y la presencia del Señor. Dios nos va a dar la habilidad para poder discernir qué es lo que es bulla y que parece presencia, pero lo que es la presencia de Dios y verdaderamente lo que es la presencia del Señor. Dios nos va a dar esa habilidad. Son las iglesias que vamos a ver en estos días.
las características. Una iglesia que busca al Señor, que sufre por Cristo y que va a pelear la gran batalla. Y última, y otra que se va a conformar con lo que tiene y que dejó fuera al Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él. Eso el Señor se lo dijo a la iglesia de la Odisea, porque lo dejaron fuera, porque tenían tantas riquezas que ellos pensaron que lo tenían todo, pero estaban pobres, desnudos y ciegos. Hermanos míos, quiero dejarlos con esta última parte, que Dios no te escogió para castigarte. El versículo 9 del libro que acabamos de leer dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios no nos ha puesto para, no te escogió el Padre para castigarte. Él no quiere castigarte, Él no quiere que te pierdas, Él no quiere que te vayas al infierno, sino que para alcanzar salvación a través de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que la salvación se alcanza, se consigue, se trabaja, se construye. Dios te la dio, pero tienes que trabajar en ella, tienes que avanzar en ella, tienes que crecer. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y a muchos los va a pillar desprevenidos porque no trabajaron en su salvación, no crecieron espiritualmente, no se ocuparon de las cosas de Dios, no tomaron su Biblia. Les era pesado leer la Biblia, les era pesado estudiar la Escritura. En aquellos días va a ser más fácil hacer las cosas instantáneas que sacrificarte por Dios, que levantarte de madrugada a orar, que escudriñar la palabra 1 hora, 2 horas. Va a ser más fácil estar entretenido en otras cosas. El diablo va a entretener a muchos en aquellos días. Muchos van a estar entretenidos. Es cosa de ver algunos programas cristianos de hermanos que son de entretención. Y está bien reírnos, está bien pasarlo bien, pero lo que necesitamos en estos días es palabra de Dios. Una de las carencias de la iglesia en estos días es la doctrina de Cristo. Vamos a sufrir la sana doctrina. Uno de los grandes males de la iglesia es que se va a apartar del fundamento. Es que va a ir tras una entretención. Va a ir más detrás de un mensaje positivo. Va a ir más detrás de un mensaje que le va a dar ánimo. Que doctrina, que entender doctrina. Que entender fundamento. Doctrina es, si alguno quiere seguirme, venga en pos de mí. Tome su cruz y sígame. Eso es doctrina. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No solo cuando estés bien. Amarás a Dios en todo tiempo y en todo momento. Eso es doctrina. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si está mal, si no tiene nada, sacarás de lo que tienes para ayudarlo. A tu hermano, a tu amigo, a tu familiar, a tu vecino. Eso es doctrina. La doctrina tiene que ver con la enseñanza de Cristo en nuestras vidas. Pablo le dijo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios, buena para enseñar, para corregir, para instruir al hombre, a la mujer de Dios, en justicia, para toda buena obra. Necesitamos en estos días pasar tiempo con la Biblia, para que Dios nos revele sus secretos, para que Dios nos entregue las llaves, para poder vivir en este tiempo. Yo sé que hay muchos que buscan mensajes para ser animados, hermano, y está bien. Pero el Señor dijo escudriñar. ¿Y sabe qué significa escudriñar? Buscar, estudia. Métete un tiempo con Dios para que escribas tus propios mensajes, escribas tus propios libros, inspires a otros, pero a través de la palabra del Señor, a través de la doctrina, no a través de mensajes positivos, sino que lo que necesitamos en estos días es doctrina. Y doctrina es instrucción, enseñanza. El Señor no nos ha puesto para castigarnos, no nos ha puesto para ira, sino que nos ha puesto para salvación. Y esta es la esperanza. Juan 10, 27, 30. Juan 10, 27, 30 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco,
y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Oveja del Señor, Dios te ha dado vida eterna. Y no perecerán jamás o no morirán jamás. Y nadie, y esta es la buena noticia, y nadie las arrebatará de mi mano. Miren qué increíble, porque en esto hay esperanza, pero depende de ti. No depende solo del pastor. Yo voy a dar cuenta por las ovejas que Dios me dijo que cuidara. Pero de tu salvación, tú tienes que dar cuenta. Y el Señor promete y dice que sus ovejas oyen su voz y Él las conoce y le siguen. Pero lo más importante dice que les da vida eterna y que no morirán jamás y que nadie las podrá robar de su mano. Esta es la esperanza que nos queda. Nadie podrá arrebatarte de la mano del Señor. Eres tú el responsable de que el día del Señor no te pille como el ladrón en la noche. Eres tú el responsable de que el día del Señor no te pille durmiendo. Eres tú el responsable de que cuando suene la final trompeta tengas tus oídos atentos. Eres tú el responsable o la responsable que cuando diga el amigo del novio, el siervo, acá viene el novio, salgan a recibirle, tenga el aceite suficiente para que tu lámpara alumbre. Eres tú el responsable de hacer alumbrar tu lámpara con aceite. Amén. Recuerda esto, que el Señor no nos ha puesto, no nos escogió para castigarnos, amén, sino para salvarnos. Esta es la esperanza. Vida eterna. Reinaremos con el Señor 1000 años en la tierra. Y de ahí eternamente en un cielo nuevo y una tierra nueva. Nuevas eras. Él es el dueño de todo lo que vemos. No hay vida solamente en el planeta Tierra. En el cielo hay vida. Hay extraordinaria vida en el cosmos. En el tercer cielo, todo lo que vemos hoy día en la tierra es el reflejo de lo que es el cielo mismo. Cuando lleguemos allá, nos vamos a sorprender. Así que estudia la palabra, escudriña, prepárate para que ese día no te pille como ladrón. Yo voy a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido por cada hermano y hermana que escuchó este mensaje. Señor, oro para que se preparen para la venida del Señor. Que aprovechen bien el tiempo, Dios mío. Que no estén metidos solamente en las redes sociales. Que no solamente estén escuchando prédicas, que está bien, sino que ellos mismos se sumerjan en tu palabra. Que ellos se sumerjan en tu palabra, Señor. Yo te pido que los actives en esta hora. Quites el sueño de ellos en esta hora, Padre amado. Quites toda comodidad en ellos, Señor, en esta hora. Y los levantes en el nombre de Jesús. Que se activen, Padre amado. Que se activen, Señor. Que despierten los que están durmiendo. Que salgan del letargo espiritual los que han caído en el letargo. Y podamos escudriñar tu palabra. Podamos buscar tu rostro. Podamos buscar de tu presencia, Padre amado. Y aprovechar este tiempo que tú nos has dado, mi Señor. Porque no nos has puesto para ira, sino que para alcanzar salvación. Para que cuando venga tu venida, no nos pille desprevenidos, sino que nos pilles con los ojos abiertos, esperando tu venida, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Amén. Amén, iglesia. Que Dios les bendiga. Ha sido un buen tiempo. Ha sido un buen tiempo, un tiempo hermoso de poder estar ministrando nuevamente en la presencia del Señor. Así que damos gracias al Señor por este tiempo. Nos juntamos en la semana, como lo venimos haciendo hace tiempo, esperando que pronto pase todo esto, pero también preparándonos para los días que vienen. Así que el Señor les bendiga grandemente, que tengan un lindo día, una linda semana y que sean bendecidos en todo. Dígame. Que nos visiten en el canal de YouTube. Y visítenos también en el canal de YouTube, dice la pastora.
para escuchar la enseñanza. Y acá vamos a estar subiendo el mensaje nuevamente. Así que Dios les bendiga. Nos despedimos con esta alabanza, amén, para que adoren al Señor ahí en casa. Dios les bendiga.